Ecuador e inicio de la República. En el panorama internacional, el Ecuador, cuando se constituyó de forma independiente en 1830, hubo varios cambios en todo el mundo y en América Latina, ya que hubo varios cambios económicos, políticos y de estructuras sociales, principalmente en Europa Occidental con el Renacentismo, ya que ésta dominó política y económicamente a varios sistemas ya desarrollados e industrializados. Primeramente se da la revolución industrial, que consigo trae al mercado la máquina de vapor. Con esta ayuda a la comercialización y a la comunicación, ya que se crean los barcos de vapor y los ferrocarriles, ayudando mucho a estos medios. Gracias a esto, varios países de Europa mejoran su economía y con esto el capitalismo se predomina casi totalmente en el mundo. Después tenemos la revolución industrial. Con esta traen varios movimientos liberales y capitalistas que trae varias conquistas democráticas. Ya. Por otro lado, en el Extremo Oriente, Japón y China se abren comercialmente y con influencias europeas. Y finalmente, en América Latina hay algunos problemas fronterizos y en alianzas con otros países, ya que no se delimitan bien sus límites, y esto trae varios problemas con la minería, la exportación. Y solo a finales del siglo es cuando América Latina y varios países latinoamericanos logran definir sus límites y se empiezan a notar continentalmente. Ya ahí. Ahora les voy a explicar el nombre, el territorio y la gente. En el nombre. Cuando se constituyó la Constitución del Ecuador, los legisladores debían ponerle un nombre al país. Quito era el más utilizado por su raíz indígena y ya que era utilizado desde la época colonial, pero se decidió escoger según su ubicación, según la línea que lo atravesaba, es decir, la ecuatorial. Por eso se denominó Ecuador. Decidió cambiar su nombre, pero no fue el único que lo hizo, ya que Argentina y Bolivia también lo hicieron. En el territorio se conocían tres regiones litorales y las Islas Galápagos. En la sierra, con sus altos montes, la cordillera de los Andes y sus ríos. En la costa, con su vegetación y el clima cálido. En el oriente, con su clima amazónico y las Islas Galápagos. En cuanto a su población, según el censo de 1780, existían 424.037 habitantes. En la sierra, ocuparon 389.990. En la costa 3.506 y en el oriente 3.551. En la sierra la mayoría de la población era indígena, minoría blanca, mestiza y mulata. En la costa eran prácticamente iguales los negros que viven en la sierra y en la costa. Y en el oriente indígenas y mulatos. Esta división racial no se debía tanto a la división de las personas, sino más a la influencia europea que se tenía de la limpieza de sangre y que los blancos eran superiores y los negros inferiores. Uno, dos, tres. Ya, bueno, ahora les voy a hablar de la economía y la sociedad en el país. Esta básicamente estaba basada en los latifundistas y en las haciendas, ya que gracias a las transformaciones del siglo XVIII la exportación agrícola tuvo un mayor nivel en el país, principalmente en las haciendas, ya que eran complejos donde se dedicaban principalmente a la agricultura y trabajaban en ellos campesinos. Los campesinos debían recibir un salario por los latifundistas a cambio de que ellos cuidaban y pastoreaban estos complejos, pero este salario casi nunca se pagaba y la deuda pasaba de los campesinos no solo a sus familias, sino también de generación en generación hasta que la deuda se pagara totalmente. Claro que en la sierra también hubo varias producción artesanal, ya que se creaban trabajos en cuero y textiles que incluso fueron a parar al mercado exterior. Ya, el comercio interno e internacional. Al principio de la República el comercio era muy precario, ya que se exportaba poco, se producía poco y solo era maíz, cebada, trigo y algunos granos. Solo a finales de la colonia se empezó a hacer festivales semanales. Con esto crecieron los precios y aumentó el comercio. Principalmente en la costa se exportaba el cacao a México, América Central, España, y fue cada vez mayor, incluso a países en Gran Bretaña. Pero la riqueza no era grande, ya debido a la pequeñez del Ecuador y a la distancia que había de nuestro país con los países europeos. Pero el impacto que hubo en la economía de América Latina con relación a países europeos
permitió un gran reconocimiento a América Latina. Uno, dos, tres. Bueno, ahora vamos a ver de los indígenas, mestizos y los negros. En la República y en la colonia siempre se mantuvo la dominación sobre los indígenas, ya que esos que tenían que pagar varios tributos e impuestos, pero estos no gozaban de ningún derecho, ya que no podían tener puestos profesionales y estaban al margen de la educación y del ejercicio profesional. Sin embargo, gracias a las tierras y a las haciendas, tenían que organizarse. Esto permitió que haya varias autoridades indígenas, incluso fueron reconocidas para la recaudación de impuestos. Esto permitió que, a pesar de la subordinación, los indígenas no perdieran su identidad. A finales del siglo XIX, prácticamente Ecuador ya solo era, la mayoría eran mestizos, pero ellos siempre querían asimilarse a la raza blanca. Bueno, la sociedad y vida cotidiana. En Ecuador prácticamente seguía la división entre razas, blancos, indios, mestizos, blancos, anglos y negros. Los blancos siempre predominaban y se consideraban, tenían mayores prestigios, mientras que los mestizos y mulatos tenían algunos oficios políticos y económicos. Los indios siempre eran sometidos a desigualdad y los negros prácticamente solo eran esclavos sujetos al latifundio. En la sociedad y en la vida cotidiana, el eje principal eran las familias, sobre todo las familias grandes, conformadas por padres, hermanos solteros y entre más niños mejor, ya que incluso adoptaban a varios huérfanos de sus parientes. Aquí el matrimonio era regido por la iglesia y siempre era aceptado siempre y cuando el hombre tuviera mayor estatus que la mujer. La mujer casi no tenía derechos legales, pero siempre, cuando la familia era grande, ella podía tomar decisiones sobre la economía y la política. La vida en la familia era muy intensa, ya que aquí tenían que formar a los niños para su trabajo, tenían que hacer las festividades del barrio y también tenían que tener mucho cuidado en la limpieza, ya que existían muchas enfermedades. Aquí lo único que diferenciaba a los blancos, mestizos y negros era la vestimenta. Bueno, las ciudades del Ecuador republicano eran centros administrativos, donde vivían comerciantes, burócratas, artesanos o pequeños comerciantes. Aquí tenía mayor predominancia económica eran los artesanos, ya que su mano de obra era muy solicitada y varios de sus trabajos terminaban en países vecinos. Aquí el primer nivel de población iba Quito, después lo seguía Cuenca, pero debido al recurrente crecimiento de Guayaquil, gracias a su imagen como puerto y a su clima, quedó en segundo lugar de población, quedando Quito como el primer nivel de población y Guayaquil en el segundo.